Jesús es el protagonista y cada día hemos repasado palabras que nos invitan a repasar nuestra vida, nuestra comunión, nuestra condición frente a Jesús y también, ¿cierto?, a entender un poco más quién es realmente nuestro amado Jesús. La palabra que hoy vamos a estudiar es intimidad. El primer día hablábamos de las caricias, ayer hablábamos de la redención. Y hoy vamos a hablar de la intimidad, y la intimidad es algo que se vive solo con algunas personas. Tu círculo más íntimo son aquellas personas en las cuales tú confías plenamente. A lo largo de los años yo he podido ver, ¿cierto?, a mis padres, dicen que después de años parece que el matrimonio comienza a parecerse. ¿Ha escuchado usted eso, no? Que como que uno se parece al marido y el marido se parece a la esposa. La verdad es que yo tengo padres muy dispares, muy distintos físicamente. Mi mamita es de ojitos claros, es de tez clarita, mi papito es morenito, pero son bien parecidos después de tantos años que ellos llevan juntos. Y ellos, mis hermanos, han logrado ver algo que nosotros, sus hijos, hemos comprendido a lo largo del tiempo y que tiene que ver con la complicidad del matrimonio. Esa mirada que uno se da y sabe lo que el otro quiere. Sabe cuando el otro está contento, sabe cuando tiene una necesidad, sabe, ¿cierto?, cuando hay una molestia por algo. La mirada dice mucho. Es porque hay intimidad, porque hay cercanía, porque hay comunión, porque se pasa tiempo juntos, porque compartimos cosas. Jesús quiere que nosotros seamos sus más íntimos amigos. Que tú seas un hijo amado por Él. Entonces Jesús lo que desea y lo que anhela es que nosotros tengamos una vida íntima con Él. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón, que podamos contarle cómo estamos, que podamos, ¿cierto?, reflejar aquello que nos hace felices, pero también abrir el corazón cuando no estamos tan contentos. Pero el pecado, mi querido hermano, ha hecho que el ser humano pierda intimidad con Jesús. Nuestras faltas, nuestras carencias, nuestra flaqueza espiritual hace que nosotros nos distanciemos de Jesús. ¿Y por qué ocurre esto? Cuando nosotros vamos a la Biblia en el capítulo 3 de Génesis, vamos a ir a uno de los primeros episodios en donde podríamos decir que fue el primer distanciamiento del ser humano con Dios. Génesis capítulo 3. Desde el versículo 1 comienza, ¿cierto?, a reflejar y a contar la historia de cómo el enemigo fue trabajando en este primer matrimonio. Y vamos a verlo rápidamente porque son textos que ustedes ya conocen. Y dice, ¿cierto?, la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer. Nosotros sabemos que no fue la serpiente la que habló. ¿Quién estaba detrás de él? El enemigo de Dios, ¿cierto? Este ángel caído, derrotado, que quería destruir el plan de Dios. Y le dice, así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Allí, ¿cierto?, viene la primera mentira. Nosotros sabemos de que Dios había dicho que podían comer, pero que había solo uno que no debía ser tocado. Y esa fue la respuesta de Eva. Del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no morirán. El enemigo siempre, mi querido hermano, va a querer buscar formas de hacernos creer que la vida no se acaba. Hasta el día de hoy, en muchos pensamientos, corrientes, inclinaciones, se habla de la inmortalidad del alma. Que una vez que morimos tenemos conciencia, que una vez que morimos somos energía, que una vez que morimos nos reencarnamos, que una vez que morimos tenemos otra vida. Eso es lo que el enemigo hasta el día de hoy intenta reflejar en la humanidad. Y fue la primera mentira que quiso decir allí, ¿cierto?, a Eva. Sin embargo, Eva, al escuchar estas palabras, versículo 6, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y lo comió.
y también dio a su esposo, que comió igual que ella. En ese instante, mis hermanos, viene la primera distancia del hombre con Dios. Porque el versículo 7 dice: entonces se abrieron sus ojos, y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Ellos crearon una especie de delantal de hojas. Y aquí viene un vestuario interesante. ¿Por qué se vistieron? Porque ellos vieron que estaban desnudos. Ahora bien, entonces oyeron a Dios el Señor que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Querido amigo, querido hermano, cuando nosotros pecamos, sentimos vergüenza delante de Dios. El pecado hace que nosotros queramos escondernos de la presencia de Dios. Porque no es fácil reconocer cuando alguien hace algo malo, ¿o sí? Cuando nosotros somos niños, generalmente no íbamos donde los padres a decir lo que habíamos hecho. ¿Qué esperábamos? Que se nos descubriera, ¿cierto? Y cuando se nos descubría ya no teníamos nada más que hacer. Ahí decíamos: sí, yo fui, mamita, yo fui. O fue mi hermano chico, ¿cierto? El que no hablaba todavía y le culpaba. El ser humano siempre va a querer ocultarse delante de Dios en la medida en que está viviendo un pecado. Porque aunque nosotros somos tendientes al mal, conocemos lo que es el mal. ¿Y por qué conocemos lo que es el mal? No porque comimos de este árbol del conocimiento, sino porque somos descendencia de estos primeros humanos que comieron de aquel árbol. Y tenemos entendimiento y conocimiento de lo que es el mal. Si nosotros no hubiésemos sido descendientes de ellos, no conoceríamos el mal, hubiésemos sido criaturas, ¿cierto?, perfectas, conocedoras solo del bien. Pero al conocer el mal, esto hace que el enemigo trabaje en tu mente, en tu corazón, y te haga creer que no eres digno de ir ante la presencia de Dios. Porque en el versículo 9 dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Generalmente cuando hay un error, nosotros vamos a buscar culpables. Cuando algo se rompe, es que no era de tan buena calidad, ¿cierto? Cuando una relación se rompe, no, es que él tuvo la culpa, no, ella tuvo la culpa, no. Cuando hay un quiebre en la relación con los hijos, no, es que mi hijo, y los hijos van a decir: es que mis padres. Siempre vamos a buscar en otros poner las cargas, las culpas, como lo hicieron ellos. Es que la mujer que tú me diste, no, es que la serpiente que tú pusiste. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros culpamos a Dios de las cosas que a nosotros nos pasan. Cuando en realidad muchas de las cosas que experimentamos en esta tierra son consecuencias de nuestros propios actos. Arrastramos consecuencias del pecado. Y por eso es que la intimidad con Dios es difícil. Porque la intimidad con Dios es un hábito. Tú no te haces íntimo de una persona de la noche a la mañana. Para que tú tengas una relación de intimidad, de amistad, de cercanía, necesitas tiempo, necesitas dedicación, necesitas abrir tu corazón, necesitas confianza, necesitas vivencias. La intimidad no se crea de la noche a la mañana. No con cualquier persona tú te vas a abrir. Y esto ocurre lo mismo con Dios. Pese a que Dios conoce tu condición. Yo pregunto a mis hermanos: ¿habrá algo oculto para Dios? ¿Habrá algo que Dios no conoce de nosotros? Ni aún nuestros pensamientos. Si Él es capaz de conocer cuántos cabellos tiene mi cabeza, hermano,
¿cómo no va a conocer lo que yo pienso, lo que yo anhelo, lo que yo sueño, lo que yo hago, lo que yo creo? Dios es un Dios que todo lo conoce. Sin embargo, hay momentos en que Dios necesita encontrarse contigo para mostrarte quién es. Y aquí yo quiero que vayamos por favor al libro de Juan, porque hoy día vamos a estudiar un encuentro en el capítulo 4, que no fue un encuentro casual y no fue un encuentro común. Juan capítulo 4. Versículo 1 en adelante viene un momento específico en donde Jesús se propone pasar por un lugar. Y mire, vaya a la lectura usted conmigo, por favor. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Juan 4:4. Tenía que pasar por Samaria y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Mi Biblia dice mediodía. Piense usted, cuando yo leía esta historia y estudiaba esta historia, Sicar vendría siendo como la calera, porque no acostumbraba a tener grandes arroyos, había cierto pozo allí. Era un día de verano en donde el sol a las 12 del día, yo no sé si usted se pararía allí en un lugar medio desértico a las 12. ¿Cuántos grados habrían allí? Supongamos en nuestro tiempo unos 37 grados, 38 grados. Y fue interesante porque Jesús se sentó en el horario que no iba nadie al pozo. Porque nadie iba al pozo en ese horario, a excepción de una mujer. La gente acostumbraba a ir al pozo muy temprano, con la frescura del alba, para evitar el calor. Pero había una mujer que todos los días iba al pozo en ese horario. Y vamos a entender por qué lo hacía en ese horario. Entonces dice, versículo 7, vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí, hermanos, hay un análisis tremendo en la frase que Jesús le dice. ¿Había algo que la mujer samaritana podía dar a Jesús? Solo una cosa: agua. Porque ella tenía el recipiente, Jesús no lo tenía. Por lo tanto, lo único que esta mujer podía brindar a Jesús era agua. Y Jesús lo único que le pide es agua. Hay una aplicación para esto. Jesús, mi querido hermano, nunca va a pedir algo de ti que tú no puedas dar. Porque Jesús conoce quién eres. Y Él sabe lo que puedes llegar a dar. Entonces Jesús le pide agua, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Y Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría el agua viva. Cuando la mujer escucha esto, ella comienza a razonar y le dice, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Y Jesús respondió, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para vida eterna. Ah, interesante conversación tiene Jesús. ¿Saben? Si Jesús hubiese presentado delante de esta mujer desde un principio, lo más probable es que esta mujer no hubiese tenido el diálogo con él. Sin embargo, Jesús, en su conocimiento de con quién hablaba, él comienza a tener un diálogo teológico con la mujer samaritana. Porque la mujer le dice en el versículo 15, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir a sacarla. Mire la comprensión de la mujer. Ella dice, si tú me das el agua viva, esa agua que es insaciable, esa agua que es eterna, yo ya no tengo que venir más al pozo. Me ahorraría el trabajo diario, me ahorraría el calor, me ahorraría la vergüenza, me ahorraría que me miren, porque tú tienes esa agua y si tú me la das, entonces me haces un favor. A veces el entendimiento del ser humano es racional para con Dios. Y nosotros debemos comprender, hermanos, que con Dios no se razona. Con Dios vivimos por fe. Porque Él no trabaja desde la razón. Él trabaja desde el milagro. Por eso es que Dios hace cosas que son imposibles para los humanos. Pero a veces en nuestra relación con Dios, nosotros razonamos con Él y queremos soluciones y respuestas desde la razón. Y reclamamos porque Dios no nos responde como nosotros queremos que nos responda, cuando en realidad Dios quiere responder como Dios, no como tú crees que es la respuesta correcta. Entonces, cuando Él escucha esto, Jesús ya no tan solo habla del agua. Y aquí, hermanos, en el versículo 16, Jesús comienza una conversación de intimidad con ella. Porque Él le toca un tema que nadie conocía. Y Él le dice, ve, llama a tu esposo y ven acá. Respondió la mujer, no tengo esposo. Jesús replicó, bien dijiste, no tengo esposo, porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. ¿Se imagina usted, hermano, cuando Jesús le dijo eso a la mujer? ¿Cómo se hubiese sentido usted, hermano querido, cuando a nosotros se nos dicen nuestras faltas, nuestros pecados? Cuando reconocemos quiénes somos, quedamos expuestos. Yo me imagino a la mujer como Adán y Eva vestidos con esa hoja frente a Dios mismo. Reconociendo, ya comimos, ya obramos, ya hicimos lo malo, porque se vio expuesta delante de Jesús y la única exclamación que esta mujer pudo hacer fue, Señor, yo veo que tú eres un profeta. Yo veo que tú eres un profeta, porque nadie conoce mi vida como tú me estás hablando ahora. Hermano querido, cuando tú vives en este mundo, Dios conoce quién tú eres. No podemos ocultarnos delante de Él. Dios conoce tu falta, Dios conoce tu vida, Dios conoce tu tendencia, Dios conoce tu flaqueza. Porque Dios es Dios. Pero lo interesante es cómo Dios dialoga contigo, cómo trabaja la intimidad contigo, cómo se muestra delante de ti. Porque en aquel momento, cuando ella le dice que es profeta, ella sigue diciendo, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué padres? Los samaritanos. Y ustedes dicen que en Jerusalén es donde debe adorarse. ¿Qué había en Jerusalén? El templo. Pregunto, ¿en el templo de Jerusalén entraban los samaritanos? No. Llama la atención que la mujer comienza a conversar con Jesús una cuestión ideológica, cultural,
de su pueblo con el pueblo judío y comienza a tener un diálogo. Nosotros adorábamos en este monte, nuestros padres adoraban en este monte. Ustedes los judíos dicen que tenemos que ir al templo, pero el templo no es para nosotros. Pasamos del agua a un diálogo teológico. Y le sigue diciendo, Jesús declaró, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermano, ¿usted conoce por qué el pueblo de Samaria y los judíos no se llevaban? ¿Alguna vez ha estudiado esto? En el tiempo de Esdras estaban trabajando la reconstrucción del templo y los samaritanos se ofrecieron para ir a ayudar en la reconstrucción y el pueblo judío se negó, y eso hizo que los samaritanos se apartaran y se enemistaran con los judíos y se fueran a adorar al monte. Por eso la mujer le habla de la adoración del monte. Y luego eso hizo que los samaritanos continuaran apartados del pueblo judío definitivamente y entraran en el paganismo, porque ellos siguieron la idolatría, adorando en el monte, entre comillas, pero todavía trayendo las tendencias y la cultura también de los paganos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué Jesús le dice la salvación viene de los judíos? Porque Jesús le dice a esta mujer, recuerda de dónde viene el Mesías. Hermanos, la mujer samaritana sabía y conocía que vendría un Mesías. No era una mujer que estaba ajena del conocimiento. Y por eso es que Jesús dedica tiempo a explicarle, a mostrar esto y a decirle por qué Él estaba allí. Luego dice, versículo 23, sin embargo la hora viene y ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Jesús le está diciendo, mujer, llegó la hora que tu pueblo adore, porque ustedes son parte de los que tienen que adorar al Mesías. La conversación y el diálogo que tiene con Jesús de intimidad con esta mujer refleja el llamado de Jesús, no tan solo a los judíos. Y esto responde a la inquietud que ella tenía. Porque si nosotros seguimos leyendo en el versículo 25, miren lo que dice. La mujer le dijo, sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir. ¡Caramba, hermanos! Una samaritana declarando la venida del Mesías. ¿Quién nos muestra esto? ¿Cuánta gente hoy en el mundo necesita reforzar el creer en Jesús? Aquellos que creemos que no son del pueblo de Dios, aquellos que creemos que están apartados de Dios, aquellos que creemos que tienen falsa doctrina, su corazón conoce que el Mesías ha de volver. Amén. Y aquí hay un llamado para nosotros, hermanos. Porque el llamado es que todos puedan proceder al arrepentimiento. Amén. Que podamos llevar el mensaje del Mesías que vuelve, que retorna, ya no en la primera venida, sino en la segunda venida, a aquellos samaritanos que están en el mundo hoy. A los samaritanos que están en nuestro Chile, a los samaritanos que están en Calera, a los samaritanos que están en el Melón, a los samaritanos que están en Nogales. ¿Cuántos samaritanos hay hoy día que saben que Cristo viene, pero no se han encontrado cara a cara con Él? Y Él le dice, cuando Él venga, dice la mujer, nos explicará todas las cosas. Ella esperaba un encuentro con Jesús y ahora se responde el por qué Jesús necesitaba pasar por Samaria.
¿Por qué Jesús necesitaba pasar por allí? Porque esta mujer esperaba al Mesías para que le explicara cómo tenían que pasar las cosas. Mi hermano, el Señor es capaz de vivir el camino por uno. El Señor es capaz de trazar su caminar por una persona. Porque cuando ella le dice esto, Jesús responde: yo soy el que habla contigo. Hermanos, no sigue relatando la historia que le responde ella, porque simplemente dice: llegaron los discípulos. Imagínese usted el panorama. Ya el agua no había sido sacada del pozo, ya Jesús no tenía sed, ya la mujer no estaba hablando de sus maridos, ya no hacía calor. Llegaron los discípulos y ven a Jesús con una samaritana. Y se sorprendieron de que estaba hablando con una mujer, y más encima, samaritana. Pero ninguno preguntó nada, porque así somos nosotros, hermanos. Pensamos, pero no decimos. Murmuramos, pero no hablábamos de frente. Porque ellos lo pensaron, lo miraron, dudaron, cuestionaron, pero guardaron silencio y ninguno preguntó: ¿qué quieres o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan a ver al hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron donde estaba él. Hermanos, cuando Jesús volvió a Samaria, habían fieles convertidos allí. Y esos fieles convertidos habían escuchado la voz de esta mujer. Ella fue una discípula de Cristo y le bastó un encuentro. Ahora yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese tenido una conversación íntima con ella? ¿Por qué a veces es necesario detenerme a tener una conversación con Jesús? Y la intimidad, mi hermano, no tiene que ver con una confesión pasajera de quién tú eres. Porque quizás en más de alguna ocasión tú te has postrado delante de Jesús diciendo: Señor, perdona mis faltas. Señor, perdona mis pecados. ¿Pero alguna vez has contado a Jesús cuál es tu falta? No es lo mismo decirle: Señor, perdona mis faltas, que decirle: Señor, quita mi orgullo, quita mi vanagloria, quita mi pereza espiritual, quita mi enojo, quita mis palabras hirientes, quita, Señor, el rechazo que tengo con una persona que no he logrado perdonar. Cuán necesario es que nosotros vayamos delante del Señor abriendo el corazón y reconociendo sinceramente e íntimamente cuál es mi falta. Porque es la forma en que yo puedo ir delante del Señor transparente. Adán no le dijo a Dios, es cierto, puso ahí una excusa, la mujer que tú me diste, pero le dijo: sí, comí del árbol, esa fue mi falta. ¿Cuán necesario es que hoy nosotros derramemos nuestro corazón como está delante del Señor? A Jesús no le importó que esta mujer había tenido 5 maridos. Lo que a Jesús le importó es que esta mujer necesitaba comprender que era una verdadera adoradora pese a ser samaritana. Que era una verdadera hija de Dios pese a ser del pueblo contrario supuestamente al de Dios. A Jesús no le importa tu condición. A Jesús le importa lo que tú puedes llegar a ser. A Jesús le importa cómo puede limpiarte y cómo puede restaurar tu vida. Pero nosotros necesitamos, hermanos, tener una vida de intimidad con Cristo. No de oraciones pasajeras, no de oraciones repetitivas,
no de oraciones para que el resto las vea, sino que en nuestro cuarto, en el silencio, en la intimidad de nuestro hogar, abrir nuestro corazón a Jesús. Vamos a leer juntos también el libro de Apocalipsis. Mi hermana leía allí Apocalipsis capítulo 7. ¿Y por qué les llevo a este texto? Porque allí el Señor, cierto, nos muestra lo que Él desea hacer con aquellos que creemos, que confiamos y que por supuesto anhelamos llegar a estar a cuentas con Él. Apocalipsis capítulo 7. Y allí dice en el versículo 13: entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quién son y de dónde han venido? ¿Se acuerdan qué vestido se puso Adán? No eran ropas blancas, eran eran hojas. Y no era un vestido, ¿qué era? Un delantal, para cubrir su vergüenza, para cubrir su desnudez, para cubrir, cierto, su pecado. Pero ahora estamos viendo a unos que tienen ropas blancas. Y les pregunta: ¿quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Y yo respondí: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Hermano, el llamado que Dios nos hace en esta tarde es a que saquemos ese delantal de hojas que tenemos puesto. Quizás en esta hora tú estás presentándote delante del Señor con todas tus faltas y con un delantal tejido por hojas. Pero el Señor no quiere ese vestuario para ti. El Señor quiere poner la vestidura blanca, no por mérito tuyo, sino por la sangre del Cordero. Amén. Simplemente por el amor, la ternura y la misericordia de Jesús. Nunca pienses que eres demasiado indigno para ir delante del Señor. Nunca creas que tu pecado es demasiado grande, porque el Señor tiene para ti el perdón de tus pecados. Amén. Hace algún tiempo atrás estábamos terminando un culto joven. Íbamos camino a casa con el grupo de jovencitos de la iglesia y se nos acerca un hombre en bicicleta y nos dice: ¿ustedes son cristianos? Nos vio ir con nuestras Biblias. Y nosotros les dijimos: sí, somos de la iglesia adventista, acá cerquita. Y él dice: necesito que me escuchen porque yo me voy a quitar la vida. Yo tenía en ese tiempo unos 19 años más o menos. Y comenzamos a escucharlo y le preguntamos dónde vivía y lo acompañamos a su casa. Y el hombre estaba evidentemente ebrio. Y él aceptó porque nosotros le dijimos: ¿sabe? Nosotros no vivimos lejos. Le podemos venir a visitar. Quizás usted quiere aprender de Jesús, quiere aprender quién es. Y comenzamos a ir a visitarlo y cada vez que nosotros íbamos él estaba ebrio. Y cierto, balbuceaba, estaba desasiado, descuidado. Y comenzaron a pasar las semanas y estudiábamos y leíamos y mostrábamos la Biblia y abríamos nuestros estudios que son tan lindos. Y este hombre escuchaba las historias y leía ebrio. Y un día llegamos después de varios meses y lo vemos cortadito de cabello, afeitado, y nos muestra las botellas vacías. Y nos dice: chiquillos, boté todo el licor que tenía aquí en la casa. Boté todo el licor que tenía en la casa. No, porque yo ahora voy con el Señor. Y hermanos, él empezó a ir a la iglesia. Comenzó a ir a la iglesia. Comenzó a participar de los cultos. Iba bonito, iba cuidado, iba impecable.
Y comenzamos a alegrarnos, porque así es el corazón de la iglesia. Cuando una persona, ¿cierto?, llega, alegramos nuestro corazón. Hasta que un día dejó de ir. Y nosotros comenzamos a golpear su puerta y no abría la puerta. Comenzamos a llamarlo y no nos respondía. Comenzamos a buscarlo y no lo encontrábamos. Y un día lo encontramos en la calle. Y él nos dijo: hay demasiado pecado en mí para ir a Jesús. ¿Saben, hermanos? La historia de ese hombre ha sido la única persona en mi vida que yo he visto cómo el enemigo le ha hecho creer que el pecado es demasiado grande para ir a Jesús. Porque todas las otras personas que conocimos se entregaron a Jesús. En tu vida van a haber algunos como ese otro, que creen, que piensan que su vida es tan mala, está tan dañada, que su carácter está tan apartado, que no pueden, no logran. Pero ahí es cuando nosotros debemos seguir insistiendo, seguir llamando, seguir orando, seguir mostrando, porque Dios tiene su tiempo. Pero a veces nosotros, estando de la mano de Cristo, no vivimos una intimidad con Él. Y estando dentro del pueblo de Dios, comillas, siendo judíos, somos samaritanos. Porque no nos sentimos dignos de la adoración a Dios. Hermano querido, el Señor conoce quién tú eres. Él ya te viste de vestiduras blancas. Él ya tiene ese vestido para ti. Él ya compró y pagó el precio de esa vestidura. Pero ahora somos nosotros los que debemos dejar el delantal para decirle: Señor, yo sí me pongo ese vestido. Quiero finalizar con 2 de Corintios. Capítulo 13, versículo 5. Examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿No reconocen que Jesucristo está en ustedes? Interesante versículo. Examínese a usted mismo. Pruébese a usted mismo. ¿Reconoce usted la presencia de Jesús en su vida? Cuando Jesús está presente en tu vida enmienda el camino. Cuando Jesús está presente en tu vida se afirma. Cuando Jesús está presente en tu vida, tú comienzas a caminar con Él de manera distinta. Hoy día quiero invitarles a lo siguiente. Si usted quiere tener una verdadera intimidad con Jesús, comience a ver qué va a hacer. Quizás necesito orar más. Quizás necesito despojarme de la culpa. Quizás necesito perdonar a otro. Tal vez hay algún impedimento que está haciendo que no tenga una vida íntima con Jesús. ¿Qué está ocurriendo? Examínate, pruébate, pero observa que Jesús está contigo. Si alguno de ustedes tiene ese deseo de poder caminar con Jesús y tener una vida íntima, yo quiero invitarle hoy día a ponerse de pie. Si usted tiene el anhelo en su corazón de decirle: Señor, yo quiero que mi vida realmente sea íntima contigo. Yo reconozco que me hace falta más todavía. Yo reconozco que necesito conocerte más todavía. Yo reconozco que necesito depositar en ti mis pecados. Que el Señor haga su obra en nosotros. Vamos a orar. Parece que vamos a orar a nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, Señor, en esta hora vamos delante de usted con la vestimenta que hemos encontrado, aquella, Señor, que cubre nuestro pecado, que es pasajera, que hace, Señor, que sintamos la vergüenza de ser llamados tus hijos porque no somos dignos. Pero, Señor, a la luz de tu palabra y con la lectura que hemos hecho, entendemos
de que no se trata de nosotros, sino de tu gracia. Entendemos, Señor, que tú corriges nuestro andar, que tú nos ayudas a vencer el pecado de este mundo. Y, Señor, delante de ti presentamos lo que somos, nuestra flaqueza, nuestras inclinaciones, nuestros errores, nuestras faltas, Señor, nuestro carácter, para que seas tú, Señor, el que nos restaure, el que nos ayude, el que lime las asperezas, el que arranque de nosotros el orgullo, la vanagloria, la pereza y todo aquello, Señor, que no es grato delante de tus ojos. Queremos agradarte, nuestro Dios. Amén. Queremos tener una vida íntima contigo. Danos tiempo y deseo, Señor, para orar. Danos la plenitud de una relación contigo, Señor, de poder caminar sabiendo que tú estás en medio nuestro, de poder atesorar tu sacrificio amado y eterno, Señor, porque eres tú el que nos levanta y el que tiene aquella vestidura blanca para nosotros. Señor, permítenos ser parte de ese pueblo. Hoy, Señor, no queremos ser samaritanos, no queremos estar lejos. Queremos, Señor, ser parte de tu pueblo escogido. Amén. Queremos amarte, queremos hacer tu voluntad. Y nos hemos puesto de pie, Señor, porque anhelamos encontrarnos contigo una vez más. Amén. Guárdanos, Señor, protégenos del mal y no permitas que el enemigo nos haga creer que somos demasiado malos para ir delante de ti, que no somos dignos, Señor, porque tú nos das la dignidad que merecemos. Amén. Gracias, Señor, porque no miras lo que somos, porque miras lo que podemos llegar a ser. Dejamos toda nuestra vida en tus manos, una vez más, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano.